Bueno, buenos días hermanos. Si gustan, tomamos nuestro lugar para comenzar nuestro estudio. Y antes de iniciar vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias que nos permites estar reunidos juntos en este día de adoración para ti. Y antes de comenzar el culto queremos tomar estos minutos para seguir juntos revisando, repasando lo que confesamos como iglesia, la confesión en la que hemos acordado. Te queremos pedir que nos ayudes en este momento, que al considerar estas doctrinas haya más claridad en nuestro corazón respecto al significado de las mismas y a su relevancia en nuestra vida práctica. Y pedimos que aún este momento sirva para nuestro crecimiento en la santificación y la salvación de los que no te conocen. Pedimos que bendigas este momento en nombre de Jesús. Amén. Bueno, si gustan abrir ahí su confesión, vamos a hoy considerar el capítulo 16, párrafo número 2. Capítulo 16, párrafo 2. Nuestra confesión dice así: estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por estas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como resultado la vida eterna. Bueno, hermanos, la semana anterior comenzamos este capítulo de las buenas obras y vimos cómo de una manera general, y esto lo comentó el hermano Andrés, y a su vez esto lo comenta el pastor Sam Waldron, las buenas obras son en sentido general la obediencia a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, pero también hay pasajes que en sentido particular hablan de buenas obras como obras, podemos decir, de caridad, de benevolencia hacia las necesidades de nuestro prójimo. Entonces, en ambos sentidos usamos este término de buenas obras, tanto general, la obediencia a la ley de Dios, como en particular las obras de benevolencia. Y vez tras vez aquí en el estudio de la confesión, ustedes han escuchado que nosotros, como una iglesia reformada y protestante, confesamos que la salvación es solo por fe, que nuestras obras no contribuyen ni no tienen ningún mérito para nuestra salvación. Sin embargo, se ha comentado ya, y vamos a verlo particularmente aquí en este capítulo, cómo mientras confesamos que las obras no tienen contribución y mérito en la salvación, a su vez sí son importantes. Las buenas obras son muy importantes en nuestra vida cristiana, y hoy lo que vamos a hacer a través de este párrafo es ver precisamente por qué las buenas obras son importantes. O sea, si las obras no nos dan la salvación, si las obras no nos hacen merecer la salvación, ¿por qué son importantes? Y aquí nuestro párrafo nos da 7 razones por las que las buenas obras son importantes, y todos deberíamos estimarlas, apreciarlas y desearlas en nuestras vidas. Así que esa va a ser nuestra estructura del día de hoy. Vamos a ver 7 puntos, 7 razones
por las cuales las buenas obras son importantes para nosotros. Entonces, el punto número 1 es que las buenas obras manifiestan gratitud. Y si vamos allá a la confesión, después del numerito 3, dice así: por estas los creyentes manifiestan su gratitud. Y si gustan, vamos a leer Salmo 116. Salmo 116, del 12 al 14. Salmo 116, 12 al 14, es el texto que cita la confesión. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Aquí el salmista habla de este sentido de gratitud por todos los beneficios que Dios ha hecho para él, y habla de cumplir sus votos ante el Señor, lo cual obviamente entra dentro del tema de las buenas obras. Entonces, así como el salmista, aquí nosotros los creyentes hacemos buenas obras para agradecer el favor y la gracia de Dios hacia nosotros. Tan agradecidos y gozosos estamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, que nosotros respondemos con obediencia a Él, con gratitud. El segundo punto que menciona aquí la confesión es que las buenas obras fortalecen nuestra seguridad. Y si vamos ahí a nuestra confesión, después del numerito 4, dice literalmente: fortalecen su seguridad. Y vamos a leer el texto que cita la confesión, Primera de Juan 2, versículo 3. Primera de Juan 2, versículo 3. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, aquí el punto que los autores de la confesión quieren enfatizar es que mientras las buenas obras no contribuyen meritoriamente a la salvación, las buenas obras, precisamente porque son, como dice al principio del párrafo, frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, precisamente por eso las buenas obras fortalecen nuestra seguridad. No quiere decir que en sí mismas las obras, ahora sí que por mérito nos den seguridad, como por ejemplo un católico romano tiene aparente seguridad en lo que hace, sino de una manera contraria, no como la raíz, sino como el fruto. Es decir, el creyente puede ver buenos frutos en él, en su vida, no perfectos, y entonces puede concluir que el árbol es bueno, como dijo Cristo: el árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos. Y más adelante, si Dios quiere, en el capítulo 18 vamos a ver esta verdad de cómo las obras fortalecen nuestra seguridad de una manera más profunda. Hoy solamente lo queremos mencionar como lo hace aquí la confesión brevemente. Las buenas obras son evidencia de la gracia que hemos recibido, y por lo tanto, al hacerlas y verlas en nuestra vida, eso nos fortalece y nos da más seguridad de estar en la fe. No por ser la causa de nuestra salvación, sino por ser una evidencia de que somos salvos. Punto número 3. Las buenas obras edifican a los hermanos. Y veamos ahí después del numerito 5, en la confesión, dice literalmente: edifican a sus hermanos.
Y aquí la confesión en particular no cita un texto, pero podemos citar Hebreos 10, 24, si me acompañan ahí. Hebreos 10, 24. Hebreos 10, 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí claramente el autor de Hebreos habla de este estímulo que hay entre hermanos hacia el amor y a las buenas obras, y definitivamente una de las maneras en las que estimulamos o fomentamos que nuestros hermanos crezcan en buenas obras es haciéndolas nosotros. Cuando nosotros hacemos buenas obras, nosotros somos ejemplo para otros y animamos a otros a que ellos también las hagan. Entonces tienen gran provecho para nuestros hermanos alrededor cuando ellos nos ven obedecer a Dios. Ellos son motivados y animados y redarguidos también para hacerlo ellos de la misma manera. Punto número 4. Las buenas obras adornan la profesión del Evangelio. Y esto está en nuestra confesión, después de donde dice edifican a sus hermanos, claramente dice adornan la profesión del Evangelio. Y vamos a ir al texto que cita la confesión, Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como ven aquí, el Señor Jesucristo está hablando de cómo nuestras buenas obras son como luz que alumbra ante el mundo, ante los hombres, y los hombres al ver nuestras buenas obras glorifican al Padre que está en los cielos. Y eso es lo que los hermanos tienen aquí en mente cuando piensan en esto de adornar la profesión del Evangelio. Nosotros los creyentes hemos hecho una profesión de fe. Cuando nos arrepentimos, creímos en el Señor Jesucristo y particularmente un testimonio público al bautizarnos. Hemos hecho público a este mundo que somos seguidores de Cristo. Entonces, cuando hacemos buenas obras, esa profesión de que somos seguidores de Cristo es adornada, es iluminada en los términos aquí de Mateo 5, y los hombres pueden ver esa luz y glorificar al Padre que está en los cielos. Punto número 5, y este se parece un poco al anterior: las buenas obras tapan la boca de los adversarios. Y ahí está en nuestra confesión, después del numerito 6, dice literalmente, tapan la boca de los adversarios y glorifican, tapan la boca de los adversarios. Hasta ahí. Y el texto que vamos a leer aquí es Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, las Escrituras enseñan que va a haber oposición del mundo que está en contra de Dios hacia el creyente. Pero la idea que estaba hablando Pedro aquí cuando dice que hagamos callar la boca, ¿verdad?, de los inconversos, o tapar la boca, como dice aquí la confesión, es que los incrédulos
cuando nosotros hacemos buenas obras y seguimos la ley del Señor, los inconversos no tienen nada malo que decir de nosotros, sino solo calumnias respecto a nuestra fe. Algo como lo que pasó con Daniel en Babilonia. Cuando querían encontrar con qué hacerlo, con qué difamarlo, ¿no?, ante el rey, no podían encontrar nada, porque Daniel era un hombre recto, un hombre íntegro. Y la única manera de echarlo de cabeza ante el rey fue crearle una calumnia ahí basándose en su fe, solamente. Entonces esa es la idea. Cuando hacemos buenas obras, nosotros tapamos la boca de los adversarios que no pueden decir nada en contra de nosotros, no pueden acusarnos de nada pecaminoso, y lo único que nos pueden acusar es de seguir al Señor y ser fieles a Él. Punto número 6. Las buenas obras glorifican a Dios, y esto está ahí en nuestra confesión. Después de la palabra adversarios dice, y glorifican a Dios. Y vamos a ver Filipenses 1:11, que es el texto que también está citando la confesión. Filipenses 1:11. Aquí es cuando Pablo está orando por los filipenses para que ellos crezcan en la fe. Y este versículo 11 es una de las cosas que él pide por ellos. Él está pidiendo, como dice ahí, que ellos estén llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Estos frutos de justicia o estas buenas obras que Dios produce en el creyente, que son, como dice aquí, por Jesucristo, son para gloria y alabanza de Dios, porque Dios es el que en última instancia es la causa de esas obras, de esos buenos frutos. Entonces, cuando el creyente vive en obediencia, en sumisión, esas obras glorifican a Dios, porque Él es el autor de esas obras en última instancia, como lo vimos en Filipenses, que Él es el que produce el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Y finalmente, el séptimo punto, las buenas obras traen como resultado la vida eterna. Y sé que suena un poco raro eso, y ahorita lo voy a aclarar, pero aquí lo dice nuestra confesión en la parte final, cuando dice, tengan como resultado la vida eterna. Y vamos a leer Romanos 6:22. Suena raro este lenguaje, pero es bíblico y es de hecho sacado de Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, no está diciendo Pablo aquí, ni los autores de la confesión, que las buenas obras meritoriamente causen que tengamos vida eterna, sino, y esto se sabe claramente porque en Romanos 6, que es donde Pablo dice esto, lo dice después de haber dicho vez tras vez en capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, que somos justificados por la fe solamente igual que Abraham. Entonces, Pablo no está diciendo aquí que nuestras buenas obras producen meritoriamente vida eterna por sí mismas, pero sí es verdad, queridos hermanos, como ya lo vimos también en Filipenses, que la salvación es todo un paquete completo. No es solamente el perdón de pecados, no es solamente la justificación, sino que la salvación va
desde el llamamiento eficaz hasta la glorificación. Va y abarca cada una de estas etapas, por decirlo así. Y definitivamente todas estas etapas en la salvación están unidas como una cadena inquebrantable, como decía William Perkins, una cadena de oro inquebrantable que no se puede romper ni separar. Todo el paquete se nos da en Cristo y se nos es aplicado poco a poco por el Espíritu, particularmente el área de la santificación. Pero el punto es este: cuando una persona recibe la salvación, esa persona, como ya lo vimos también en Filipenses, va a estar siendo santificada, y esa santificación va a ser el estilo de vida del creyente, no perfecto, pero ese va a ser su camino a seguir, y la meta de ese camino es la vida eterna, la consumación. No quiere decir que las buenas obras meritoriamente hacen que merezcamos la vida eterna, sino son el camino a esa vida que está unido, porque Dios unió todo el paquete en esta salvación que Cristo nos da. Así que en ese sentido las buenas obras tienen como resultado la vida eterna, no haciéndonos merecedores de ella, sino como el camino que lleva a la meta final en la consumación. Por eso Cristo habló no solo de entrar en la puerta estrecha, sino de andar por el camino estrecho para la salvación, para la vida. Y ese es el punto. Quien no anda en el camino estrecho no va a llegar a la meta, a la vida eterna. Pero no es en sí mismo por no estar en el camino, sino porque de hecho ni siquiera entró por la puerta. Todo tiene un orden. Se entra por la puerta, se anda por el camino y se llega a la meta en el día final. Entonces, en ese sentido, las buenas obras están conectadas a la vida eterna, a la consumación, como el camino que nos dirige a la meta final. Pues bueno, hermanos, estas fueron las 7 razones por las cuales debemos todos apreciar y tener en alta estima y anhelar buenas obras. Las voy a repetir brevemente. Las buenas obras, número 1, manifiestan nuestra gratitud. Número 2, fortalecen nuestra seguridad. Número 3, edifican a los hermanos. Número 4, adornan la profesión del Evangelio. Número 5, tapan la boca de los adversarios. Número 6, glorifican a Dios. Y número 7, son el camino hacia la vida eterna. Como aplicación, primero, queridos hermanos, ¿qué podemos concluir o aplicar de todo esto? Bueno, hermanos, nosotros que estamos en Cristo y que profesamos correctamente que la salvación es solo por fe, que es solo por Cristo, que es una salvación eterna, que es vida eterna, que no se pierde, que es segura hasta el fin, porque nuestro sumo sacerdote vive para siempre. Nosotros, queridos hermanos, mientras confesamos estas verdades, tenemos que a la vez, entonces, por estas razones, abrazar las buenas obras, buscarlas y anhelarlas, precisamente por todas estas cosas que hemos visto. El creer que la salvación es por fe, es por gracia, es por Cristo, jamás nos debe llevar a menospreciar, rechazar o ser ligeros en buenas obras. De hecho, es al revés. En Efesios 2:10, Pablo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvados no por nuestras obras, pero sí para buenas obras, para hacer buenas obras, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que estas 7 cosas, hermanos, nos animen, nos confronten y nos hagan perseverar más en buscar, obedecer al Señor en su palabra, por todas estas 7 razones. Y solo como recordatorio para cerrar, recordemos, hermanos, que todo esto es
fruto, ¿no? Como lo dice al principio el párrafo de la confesión. Es algo en lo cual hay esta situación que vimos en Filipenses 2:13, en la cual nosotros nos ocupamos en esto, nosotros nos esforzamos, pero siempre conscientes que es Él el que produce el querer como el hacer, y buscándolo a Él, permaneciendo en Él para dar fruto, permaneciendo en Él a través de la oración, de las Escrituras, y también de venir aquí y adorarle particularmente en este día. Así que esto nos motive hoy que venimos a adorarlo, precisamente para esto, para que podamos salir de aquí y manifestar más y más estas buenas obras. Y para concluir, para ti que no estás en Cristo, tenemos que ser muy claros aquí para que no te vayas a confundir. Si tú no estás en Cristo, amigo, el mensaje para ti no es: sal de aquí y haz buenas obras. Sal de aquí y procura hacer esto o lo otro. Mucha gente vive así. Mucha gente sale de sus iglesias intentando cambiar, intentando hacer buenas obras para intentar conseguir su justificación, intentar vencer el pecado por sí mismos. Para ti, mi amigo, que no estás en la fe, lo que queremos enfatizar mucho hoy es lo que dice al principio el párrafo. Estas buenas obras son fruto, no son raíz, son fruto. Es algo que viene como consecuencia de ser salvo, no es algo que viene y que te da la salvación, no es algo por lo cual tú mereces la salvación, sino es algo que tú tienes cuando ya eres salvo. El mandamiento para ti esta mañana no es producir buenas obras por ti mismo, sino es venir a Cristo, arrepentirte y confiar en Él, confiar en lo que Él hizo en su vida, muerte y resurrección. Y si tú te arrepientes y confías en Él, serás injertado a la vid, y como rama injertada a la vid, entonces podrás dar fruto. Fuera de la vid, separados de Él, dijo Cristo, nada podemos hacer. Así que, querido amigo, no intentes hacer buenas obras en tus propias fuerzas por ti mismo, porque no vas a poder. Ven a la vid, ven a Cristo, arrepiéntete y descansa en Él. Y de Él sale la vida, la virtud, la gracia, el poder, para que podamos andar en buenas obras. Pues bueno, hermanos, vamos a concluir aquí y preparemos nuestro corazón para el culto de adoración.